Los 10 datos más interesantes del discípulo Bartolomé. En esta ocasión, nos sumergiremos en el enigmático mundo del discípulo Bartolomé, desenterrando los 10 datos más intrigantes y reveladores que han permanecido ocultos por siglos. ¿Quién fue este misterioso seguidor y qué secretos guardan sus experiencias? Prepárense para descubrir una faceta completamente nueva de la historia con los detalles más fascinantes del discípulo Bartolomé. Número 10. Escasas referencias en escrituras. Bartolomé, uno de los 12 discípulos de Jesús, es un personaje fascinante cuya presencia en las escrituras bíblicas es notablemente escasa. A pesar de su inclusión en la lista de los apóstoles, Bartolomé apenas es mencionado en los evangelios, lo que ha generado un aura de misterio en torno a su figura. En los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, Bartolomé es apenas nombrado, y su papel en los relatos de la vida de Jesús es prácticamente nulo. Sin embargo, el Evangelio de Juan presenta una referencia intrigante. En Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51, se narra el encuentro entre Felipe y Natanael, que se cree comúnmente que es Bartolomé. En este pasaje, Felipe le dice a Natanael acerca de Jesús, aquel de quien escribieron Moisés en la ley, y los profetas: a ese hemos hallado, Jesús, el hijo de José, de Nazaret. La respuesta de Natanael revela su escepticismo inicial hacia la posibilidad de que algo bueno pueda provenir de Nazaret. Número 9. Presencia en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, que marca 50 días después de la resurrección de Jesús, los discípulos se encontraban reunidos en Jerusalén cuando un viento impetuoso y lenguas de fuego descendieron sobre ellos. Este fenómeno simbolizó la llegada del Espíritu Santo, otorgando a los discípulos el don de hablar en lenguas. Fue un evento sobrenatural que marcó el inicio de la predicación global del Evangelio. Bartolomé, también conocido como Natanael, estaba presente en este momento trascendental. Aunque los evangelios no proporcionan detalles específicos sobre su participación en el discurso durante Pentecostés, su presencia es significativa. Este evento marcó el empoderamiento divino de los seguidores de Jesús para llevar el mensaje del cristianismo a todas las naciones. Número 8. Fiesta litúrgica. La fiesta litúrgica de Bartolomé, también conocido como Natanael, es un evento litúrgico de la tradición cristiana que conmemora la vida y el legado de uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. La celebración de la fiesta litúrgica de Bartolomé se lleva a cabo el 24 de agosto en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica y el 11 de junio en la Iglesia Ortodoxa. La fiesta litúrgica de Bartolomé es una oportunidad para reflexionar sobre la dedicación y la fe de este discípulo, quien, según la tradición, después de la resurrección de Jesús, llevó el mensaje del Evangelio a regiones lejanas, llevando la palabra de Dios a diversas comunidades. Se le atribuyen varios viajes misioneros, incluyendo destinos en la India y Armenia, aunque la información histórica sobre sus actividades es limitada y en gran parte basada en tradiciones y leyendas. Durante la celebración de esta fiesta, los fieles se reúnen en las iglesias para participar en liturgias especiales que destacan la importancia de la enseñanza de Bartolomé y su contribución a la difusión del cristianismo. Las lecturas bíblicas pueden centrarse en pasajes que involucran a este apóstol, y se pueden realizar procesiones y actividades comunitarias para conmemorar su vida y su servicio. Número 7. Iconografía. En las representaciones artísticas, Bartolomé es comúnmente retratado con un libro o un pergamino, aludiendo a su dedicación a la enseñanza y la predicación del Evangelio. Esta imagen refleja su papel como uno de los 12 apóstoles, encargados de difundir las enseñanzas de Jesús. En algunas obras de arte, el libro puede llevar inscripciones o símbolos adicionales, simbolizando la sabiduría y la palabra divina que Bartolomé compartió. Sin embargo, lo más distintivo en la iconografía de Bartolomé es la presencia de un cuchillo o una daga. Este elemento hace referencia a su martirio, que según la tradición cristiana,
Fue brutal y vinculado a su fidelidad a la fe. La leyenda narra que Bartolomé fue desollado vivo y, por lo tanto, las representaciones a menudo muestran al apóstol sosteniendo la herramienta de su martirio. Número 6. Influencia en Armenia. Se cree que Bartolomé llevó el mensaje cristiano a Armenia, desempeñando un papel fundamental en la propagación del cristianismo en la región. Según la tradición, después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Bartolomé emprendió viajes misioneros, y se dice que llegó a Armenia alrededor del año 40 después de Cristo. Su predicación y enseñanzas contribuyeron a la conversión de numerosos armenios al cristianismo. Uno de los aspectos más notables de la influencia de Bartolomé en Armenia es su asociación con el rey Abgar V, quien, según la tradición armenia, buscó la curación milagrosa de Jesús enviando una carta a él. Aunque Jesús no pudo acudir personalmente, envió una respuesta y una imagen de sí mismo. Después de la ascensión de Jesús, se dice que Bartolomé llevó esta imagen a Armenia, convirtiéndose en un símbolo sagrado y un objeto de veneración para los armenios. La veneración de Bartolomé como apóstol y mártir también dejó una marca indeleble en la cultura y religión armenias. La Iglesia Apostólica Armenia, una de las iglesias más antiguas del mundo, considera a Bartolomé como uno de sus fundadores. Su memoria se celebra a lo largo de la tradición armenia, y su legado perdura en las prácticas religiosas y la identidad cultural del pueblo armenio. Número 5. Nombre significa hijo de Ptolomeo. En primer lugar, el nombre Bartolomé tiene sus raíces en el hebreo, donde se deriva de Bar-Talmai, que literalmente se traduce como hijo de Ptolomeo. Esta conexión lingüística nos transporta a un contexto histórico en el que los nombres no solo eran etiquetas personales, sino también portadores de significados profundos y a menudo relacionados con la genealogía o las características familiares. El uso de hijo de Ptolomeo revela una conexión directa con la figura de Ptolomeo, un nombre que ha tenido presencia en varias culturas y épocas. En la antigua Grecia, Ptolomeo fue comúnmente utilizado como un nombre propio, y se asociaba a menudo con figuras notables, incluidos reyes y líderes militares. En el contexto del discípulo Bartolomé, este dato nos permite especular sobre sus raíces y su posible herencia. La noción de ser hijo de Ptolomeo sugiere una relación con una figura paterna distinguida o tal vez una familia con una historia notable. Además, podría indicar la importancia de la genealogía y la tradición en la vida de Bartolomé. Número 4. Viaje apostólico. El viaje apostólico de Bartolomé representa su compromiso inquebrantable con la enseñanza de Jesús y su disposición a difundir el Evangelio más allá de las fronteras conocidas. Se cree que Bartolomé emprendió misiones en diversas regiones, incluyendo la India y Armenia, llevando consigo el mensaje de la redención y la salvación. Su viaje apostólico no solo simboliza su valentía y devoción, sino también la universalidad del Evangelio. Bartolomé atravesó tierras lejanas, enfrentando desafíos y adversidades, con el propósito de compartir la palabra de Jesús con aquellos que aún no la habían escuchado. Este acto refleja la expansión incansable del cristianismo en sus primeros días, trascendiendo barreras culturales y geográficas. Número 3. Martirio. La información más destacada sobre Bartolomé se centra en su eventual martirio. Según la tradición, Bartolomé llevó el mensaje del Evangelio a lugares lejanos, incluyendo la India y Armenia, donde jugó un papel fundamental en la difusión del cristianismo. Sin embargo, su valiente labor misionera también le acarreó persecuciones y, finalmente, el martirio por su fe. La narrativa más común sostiene que Bartolomé fue sometido a un cruel destino. Fue desollado vivo y luego decapitado. Esta brutal forma de martirio se ha convertido en un símbolo de la firmeza y el sacrificio de los primeros seguidores de Jesús. La tradición sostiene que, a pesar del sufrimiento físico extremo, Bartolomé mantuvo su fe hasta el último momento,
dando testimonio de su compromiso con la enseñanza de Cristo. Número 2. Identificación con Natanael. El pasaje en cuestión se encuentra en Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51, donde Natanael es introducido como un hombre escéptico ante la posibilidad de que el Mesías provenga de Nazaret. Sin embargo, al encontrarse con Jesús, quien lo describe como un israelita de veras, en quien no hay engaño, Natanael queda sorprendido por la habilidad de Jesús para conocerlo incluso antes de su encuentro físico. Jesús le revela que lo vio debajo de la higuera antes de que Felipe lo llamara, lo que lleva a Natanael a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. La identificación de Bartolomé con Natanael radica en la tradición que sostiene que Bartolomé y Natanael son la misma persona. En los evangelios sinópticos, Bartolomé no es mencionado por su nombre, pero en el Evangelio de Juan, Natanael no aparece. Este detalle ha llevado a la creencia de que Bartolomé y Natanael son la misma figura, y Bartolomé es mencionado como Natanael en Juan, capítulo 21, versículo 2. Número 1. Bartolomé en los Evangelios. En los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Bartolomé es mencionado principalmente en las listas de los 12 apóstoles, pero no se detallan eventos específicos relacionados con él. Sin embargo, es en el Evangelio de Juan donde se le atribuye un papel más destacado. En Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51, se narra el encuentro entre Jesús y Natanael, quien más tarde se identifica como Bartolomé. El relato comienza con Felipe, otro de los discípulos, encontrándose con Natanael y anunciándole que han hallado al Mesías prometido en las Escrituras, Jesús de Nazaret. La respuesta escéptica de Natanael revela su duda inicial acerca de la posibilidad de que el Mesías provenga de Nazaret. Sin embargo, al encontrarse con Jesús, este último pronuncia palabras que sorprenden a Natanael y lo llevan a reconocer la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. La interacción entre Jesús y Bartolomé destaca por la capacidad del Maestro para percibir la esencia de Natanael, incluso antes de que éste se le acerque. Jesús menciona que lo vio bajo la higuera antes de que Felipe lo llamara, lo que sorprende a Bartolomé y lo lleva a profesar su fe en Jesús como el Mesías. Esta revelación muestra la omnisciencia de Jesús y su habilidad para conocer los corazones de aquellos que lo siguen.